saludo muy cordial para Orestes Pérez, el embajador de Cuba en la República Argentina, y para Alejandro González, director general de Prensa y Comunicación, que está de visita. Fue embajador en la Argentina, si mal no recuerdo, hasta el año 2005, un gran enamorado de la Argentina, con el que tuvimos junto a Estela Caloni, por ejemplo, y otros colegas a los que también saludo, una interesantísima charla sobre lo que viene en Cuba, y en algún momento seguramente será una parte de nuestro programa en relación al acuerdo, al acercamiento que ha habido con los Estados Unidos. Pero quiero mandarle a ellos, a Beatriz, la secretaria del embajador, el saludo más cordial y mucha gratitud. Gabriel Morini, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué hay de la AFIP? Principalmente la novedad tiene que ver con, por lo menos, la confirmación de la intrusión de perfiles fiscales de dos miembros del gabinete. Uno de ellos es precisamente el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, y también el ministro de Trabajo, Jorge Triaca Hijo. Esto a partir de fuentes de la propia AFIP, Víctor Hugo, que ratifican el sentido de la denuncia inicial, que hablaba de un grupo de tareas dedicados a extraer información sensible o confidencial de las bases de datos de AFIP, que son las más poderosas que hoy tiene la República Argentina por la cantidad de datos que allí están almacenados sobre toda nuestra vida como contribuyentes y toda nuestra actividad financiera y económica, además de estilo de vida y algunas otras cuestiones que están almacenados de por sí en lo que son los registros de los diversos sistemas de AFIP. A partir de eso se extrae información con objetivos políticos. Esta era la denuncia inicial que tiene el juez Claudio Bonadío por violación de secretos. Esto ahora agrega la confirmación de que a través de dos agentes que pusieron sus claves, pusieron sus usuarios al servicio de esta intrusión, se pudo determinar también que De Andrés y Jorge Triaca Hijo también tuvieron esta suerte de espionaje en torno a ellos y en torno a sus propias familias, a su entorno más directo. El dato subyace mientras hay una parálisis judicial en torno a esta causa. El fiscal Eduardo Tayano impulsó, requirió la acción penal sobre casi todos los que estaban mencionados en la denuncia que impulsó el legislador Rodolfo Tailade, pero el juez Claudio Bonadío todavía no accionó muchas de esas medidas de prueba que había solicitado la Fiscalía. Entre ellas está averiguar precisamente quiénes son en los sistemas, quiénes ingresaron, con qué usuarios y con qué fines, ¿no? Hoy hemos tenido con Vanessa Petrillo y con Iván Zagroski un adelanto de información muy importante que tiene que ver con la aceptación de la expresidenta Cristina Fernández como querellante en el tema, la denuncia dólar a futuro. Gabriel, ¿algún comentario al respecto? Es así, importante mencionar, recalcar en el escenario general. ¿Qué implica esto? Nunca una persona que había sido procesada en otra causa, en una causa simultánea, que en realidad es un desprendimiento de esta causa inicial por la venta de dólar a futuro, pudo ser particular damnificada de la actuación del mismo juez que la procesó. En este caso, la expresidenta se ubica en una situación casi de privilegio para poder accionar contra el juez que la investigó. Y hay un dato adicional, Víctor Hugo. La Sala 1 está en condiciones de tomar control de la causa total de dólar a futuro. ¿Por qué? Porque los abogados de la expresidenta Carlos Beraldi impulsó la recusación de todos los miembros de la Sala 2, Catani, Irursun y Eduardo Fara, por haber ratificado a Claudio Bonadío al frente de la causa en dos oportunidades. Lo que ahora puede pasar es que los saquen a ellos de ser los superiores de Bonadío, entonces la Sala 1 tomará control. A mí me gusta mucho este tema porque fácilmente el público, no tan entrenado como el periodismo, puede advertir la locura que tiene un sector del Poder Judicial. Cuando vemos esas imágenes de lo que ocurrió en Comodoro Pi y había cientos de miles de personas, esto se relaciona con que el pueblo ha entendido que la causa dólar a futuro contra la presidenta de la República, la expresidenta, ha sido un verdadero mamarracho jurídico, que solamente en la locura jurídica que asiste al juez Bonadío podía tener cabida. Ni siquiera el fiscal le había pedido por Cristina Fernández. Esto es una búsqueda del propio Bonadío, porque la denuncia era hasta Kicillof y Vanoli, pero no involucraba a la propia presidenta de la República. Pero aquí, el que sí tiene que estar comprometido, el que sí pudo evitar que este daño se le provocara al país, fue el juez Bonadío. Si él piensa que había un delito, ¿cómo le va a decir a Sturzenegger, que se lo preguntó expresamente, sí pague 60 y pico de mil millones de dólares de pesos pagaron por orden de Bonadío, porque Bonadío entendió que correspondía? Entonces se estaba investigando un delito y pese al delito, de todas maneras, estaba aceptando que ese delito se llevara a cabo. Es una locura lo que ha hecho Bonadío.
una cuestión estrictamente política, de revancha respecto a la presidenta, lo que fuera. Lo que ha hecho la Cámara hoy es muy interesante. Le digo más, Víctor Hugo, si uno tuviese que hacer un análisis macro de esto y que Gaby me corrija si me estoy equivocando, excepto el caso de Quintana, que puede haber vulnerado la ley de ética pública, yo creo que no hay delito ni en los funcionarios que compraron, estoy hablando de los funcionarios del Gobierno Nacional, ni muchísimo menos en quienes hicieron uso de una política monetaria, como fue el caso de Banoli. Y tampoco Sturzenegger, que por lo menos preguntó. Efectivamente. Sturzenegger se cubrió muy bien, dijo, señor juez, ¿pago o no pago? La duda de Sturzenegger marca la locura de Bonadío, porque a Sturzenegger se le ocurre que se tiene que cubrir. Dice, yo no voy a pagar esto, porque entonces estoy dando lugar al delito. Le pregunta al juez, ¿pago o no pago? Y Bonadío les dice, sí, pague. Pero Bonadío, si lo toma la Cámara, Bonadío lo va a pasar muy mal, porque es absolutamente imputable en este delito. Sturzenegger le pregunta claramente, porque el propio juez les estaba diciendo, esto es un delito, es gravísimo, la primera resolución de Bonadío. Entonces Sturzenegger le pregunta, ¿pago o no pago? Y Bonadío le dice, pague. Ocurrió 4 días antes de la devaluación, ese intercambio de oficios en el cual Sturzenegger le pregunta, ¿hay alguna restricción para pagar estos contratos? Si la hay, me la informa. No hay ninguna, puede proceder. Esa es la principal objeción por la que se lo imputa a Bonadío y a Sturzenegger en el desprendimiento, en esta causa dólar futuro 2. Sí. Antes de la nota, perdón, lo completo después. No, antes de la nota, sí, hablábamos el tema de la doble causa. Yo nunca vi una cosa igual, no sé, vos tenés más experiencia en caminar tribunales. Vos tenés una causa que investiga un delito y a los que investigan el delito acusado de cometer otro delito. Entonces tenés 2 causas que una sin la otra no existe, o sea, se van a destruir solas las causas. Una no puede caminar para ningún lado y es la causa contra la expresidenta. Y la otra tampoco porque nace lo primero. Es sencillamente un amarracho. La gente lo ha entendido, la gente se da cuenta. ¿Cómo va a ser culpable un gobierno de lo que hace otro gobierno? ¿Cómo ser culpable un gobierno que defiende al peso contra el dólar de lo que quienes creen en el dólar contra el peso después hacen? ¿Qué puede, más allá de lo político, comprometer a un gobierno que quizás, justamente por el famoso cepo al dólar y todo lo demás, resignó parte de su éxito electoral? Es probable que haya sido castigado, entre comillas, el gobierno anterior por haber tomado la decisión que tomó respecto al dólar. Hasta ahí llegan las cosas, hasta el castigo político, que si corresponde está bien. Y quiero recordar que cuando Dilelo pide, la figura jurídica, no sé si Gaby me la recordará, pero pide la imputación de Bonadío y eso se termina siendo efectivo y de los funcionarios del gobierno nacional, recordar que esa causa, toda la causa, incluso los imputados de este gobierno, lo que llaman la causa dólar futuro 2, están en Bonadío y la imputación de Bonadío la tiene el juez Torres, que la tiene que tener el juez Torres porque Bonadío naturalmente no puede decir sobre su propia imputación, sobre su propia situación procesal. Todo esto, como decía Víctor Hugo, parte de una incapacidad, y lo digo con el mayor de los respetos al doctor Bonadío, pero una incapacidad técnica y una alevosía política fenomenal. Sí, hay un dato que va por tu cuenta, sí, Iván, por mi cuenta, cariñosísimamente dicho, porque no es respetable un personaje como Bonadío, que es un destructor del derecho, que es un hombre que es una verdadera molestia en función de pensar el derecho como algo que es valioso para la sociedad, muy pero muy valioso. Nada había ocurrido en simultáneo que un juez investigando un expediente en curso sea imputado por esa misma investigación en simultáneo. Eso, respondiendo a tu pregunta, jamás había ocurrido. Y en este caso, la Cámara tiene el mismo juez que se repite en las 2 salas. Sí, Eduardo Fara es quien subroga una... Sala 2 y Sala 1. ¿Qué pasa ahora? Bueno, obviamente no puede opinar sobre su propia permanencia. Porque opinó, en teoría va a opinar en las 2 causas. Es imposible. No puede. Y hay que... No puede. Piden un subrogante, En eso, si no hay una mayoría, es decir, si se conforma con... Si hay mayoría en la Sala 1... Ballestero y Freiler, suficiente, no hace falta la opinión de nadie más. Si hubiera divergencia y hubiera paridad de votos, tiene que convocar a otro juez precisamente para ocupar y desempatar esa vacante. Pero, repito, la Sala 1 puede ahora tomar control de la causa que tenía la Sala 2, que es la dólar futuro original. ¿Por qué? Porque están recusados los 3 integrantes de la Sala 2. Qué dislate lo de Bonadío. Víctor Hugo, terminó el precoloquio de idea en Salta, hablaron los 4 mandatarios.